Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo, es una alegría tremenda nuevamente que estemos reunidos aquí en la presencia del Señor, dispuestos a escuchar su palabra. Realmente el Señor ha sido bueno en todo este tiempo, en esta semana que ha pasado. Él nos ha cuidado, nos ha sostenido y ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Así que, por la gracia del Señor, como digo, estamos nuevamente aquí dispuestos a ver su palabra y, por supuesto, estar en comunión entre hermanos. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: Viviendo en sabiduría en tiempos peligrosos. Viviendo en sabiduría en tiempos peligrosos. Quisiera que abra su Biblia en Efesios 5. Vamos a abarcar los versículos 15 al 20. Viviendo en sabiduría en tiempos peligrosos es el título del sermón de esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20 dice de la siguiente manera. Usted sígame con su vista en esa porción de las Escrituras. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, voy hasta tu presencia únicamente por el sacrificio hecho por tu Hijo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el privilegio nuestro, como hijos tuyos, de ir hasta el mismísimo trono de tu gracia. Expongo mis pecados delante de ti. Expongo también los pecados de tu grey, de tu rebaño, Señor, delante de ti, para que nos perdones. Te pido también, Señor, así como la corriente de este mundo nos ensucia, hablando espiritualmente, siempre que nos limpie, Señor. Desecha de nuestros corazones toda arrogancia, toda altivez, e implanta en nosotros humildad, Señor. Necesitamos humildad para recibir tu palabra en este momento, Señor. Que nuestros conceptos, argumentos predeterminados, preconcebidos, queden a un lado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender tus verdades. Que tu palabra, Señor, sea una espada que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Quebranta aquel corazón duro, Señor. Desecha aquel corazón de piedra e implanta en él o en ella nueva identidad, Señor. Glorifícate a través de la predicación. Úsame como instrumento, Señor. Bendice a tu iglesia. Sigue obrando en esta congregación, Señor, y danos la sabiduría necesaria y los oídos sensibles para oír tus propósitos, tu voluntad, y así cumplirla, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, para que realmente nos comprometamos en el servicio a tu obra, Señor. Dejo este tiempo en tus manos. Oro así, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el corazón del Océano Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló uno de los episodios más extraordinarios de la supervivencia humana. El barco USS Indianapolis fue alcanzado por un torpedo en julio de 1945.
Y este barco, al ser alcanzado evidentemente por este torpedo, terminó hundiéndose en apenas 12 minutos. De los 1.696 tripulantes, unos 900 lograron sobrevivir inicialmente al ataque. Y esto solo para enfrentar una prueba aún más terrible. 4 días y 5 noches flotando en aguas infestadas de tiburones, sin comida ni agua potable, bajo un sol abrasador y también noches heladas. Los supervivientes relataron después cómo los tiburones merodeaban constantemente, atacando a los heridos y también a los débiles. Pero lo más impactante fue cómo algunos marineros lograron sobrevivir. Aquellos que mantenieron la calma evidentemente han sobrevivido. Aquellos que han racionado sus fuerzas, ellos ayudaron a otros a mantenerse a flote y que contra toda lógica humana conservaron la esperanza cuando cada hora que pasaba hacía más improbable el rescate. Finalmente, de los 900 sobrevivientes, solo 316 hombres sobrevivieron a esta pesadilla en alta mar, y su historia se convirtió en un testimonio escalofriante de cómo la sabiduría en medio del caos marca la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy mismo, según un informe reciente de las Naciones Unidas, el 73% de las personas a nivel global, a nivel mundial, reportan sentirse perdidos en un mar de incertidumbres, enfrentando sus propios tiburones. Y esto evidentemente tiburones modernos, a los cuales yo he denominado como, escuche bien, las crisis económicas que amenazan el sustento diario, oleadas de violencia que erosionan la seguridad, corrientes culturales que desafían cada fundamento moral y por supuesto una sensación generalizada de que el mundo se hunde bajo sus propios pies. Por ejemplo, las redes sociales se han convertido en nuestro océano abierto. Es en las redes sociales, o son en las redes sociales, mejor dicho, donde merodean depredadores de todo tipo, desde noticias falsas hasta ideologías destructivas. Y estos evidentemente están esperando devorar a los débiles y también desprevenidos. Por ejemplo, hay un sensacionalismo muy fuerte con lo que está sucediendo en Medio Oriente ahora mismo. ¿Y por qué digo sensacionalismo? Porque mucha gente no está entendiendo el contexto de esta guerra y ya está haciendo números, ya está presagiando el regreso de Cristo y ya está uniendo cabos sueltos, siendo que las escrituras son bien claras. Nadie sabe la hora, ni el día, ni la fecha en el que el Rey de Reyes ya no vendrá como siervo, sino como juez. Nadie sabe. Es un ejemplo. Es precisamente en este contexto apocalíptico que las palabras de Pablo en este pasaje de Efesios 5, 15 al 20 resuenan como con una urgencia casi que se puede percibir, tocar. Es algo tangible prácticamente. Cuando el apóstol Pablo nos insta a andar con cuidado, no como necios, sino como sabios, escuche bien, no está ofreciendo un consejo piadoso para tiempos de paz, sino lo que Pablo está mencionando aquí es más bien un consejo, escuche bien, de supervivencia espiritual para cuando todo parece perdido. Aquellos marineros del Indianápolis que sobrevivieron no lo hicieron por casualidad.
sino más bien porque aplicaron principios de sabiduría práctica en medio de la tormenta. Mantuvieron la calma cuando otros entraban en pánico. Conservaron sus fuerzas cuando otros las malgastaban. Y lo más importante aún que se puede apreciar de estos sobrevivientes fue que se aferraron a la esperanza cuando todo parecía indicar que era inútil. De la misma manera, el pasaje que vamos a estudiar esta mañana nos revela que la verdadera sabiduría en tiempos peligrosos no consiste en buscar una salida rápida al sufrimiento. No se trata de eso. Se trata más bien de descubrir cómo vivir con propósito en medio de las tormentas. Queridos hermanos, no se trata de evitar las tormentas. No se trata. Se trata de aprender a navegar en medio de ella. No es cuestión de escondernos de los tiburones, sino a desarrollar la sabiduría espiritual para no convertirnos en su próxima presa. En un mundo que parece haberse vuelto loco, no es que parece, el mundo está así. ¿Por qué decimos esto? Porque a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. En un mundo que tiene una característica pecaminosa, donde las certezas de ayer se desvanecen como humo y los valores eternos son cuestionados a diario, la iglesia de Cristo, escuche bien, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, de los que conformamos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a demostrar una sabiduría que pueda trascender todo tipo de circunstancias. Somos llamados a redimir el tiempo. Aunque los días son malos, cada crisis que enfrentamos, escuche bien, es una oportunidad para glorificar al Señor. Y nosotros como nación estamos pasando esto hoy en día. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Dónde vamos a ir? Y muchas personas están yendo. No quieren enfrentar lo que se viene. Tampoco yo sé lo que viene, pero mi mirada no está en las circunstancias que se avecinan. Mi mirada está puesta en aquel que es mucho mayor que todas las circunstancias, en aquel que tiene bajo control cada circunstancia, no se le escapa ningún detalle. Así que esa debe ser nuestra mirada igualmente. Una mirada puesta en Cristo Jesús. Aquel que está parado sobre la roca, vendrán tormentas y no se van a mover. No por lo que Él es, sino porque está firme, parado sobre aquel que es la roca. Mientras aquellos marineros luchaban por sus vidas en el Pacífico, cada decisión, cada minuto, cada gota de agua, cada movimiento importaba. Hoy, en medio de nuestros propios mares embravecidos, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada momento dedicado a Dios se tiene que convertir indefectiblemente en un acto de sabiduría espiritual, escuche bien, que puede marcar la diferencia entre hundirnos o, muy por el contrario, mantenernos a flote. La pregunta a la que nos enfrentamos hoy no es si los tiempos son peligrosos. Sabemos que lo son. Sino si estamos dispuestos a vivir con sabiduría. Vamos a desarrollar este pasaje. Quiero compartir con ustedes 3 puntos. El primero, caminar con diligencia. Caminar con diligencia. El versículo 15 y 16 voy a volver a leer. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol comienza con una advertencia solemne. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, según el versículo 15. El verbo andar, en el contexto paulino, no se refiere a un simple movimiento físico, sino más bien se refiere a toda la conducta de la vida. Es un llamado a examinar nuestra existencia entera bajo el lente de la sabiduría divina. La contraposición que encontramos aquí entre necios y sabios no es meramente intelectual, sino más bien es algo espiritual. En la cosmovisión bíblica, el necio no es tanto el que carece de conocimiento, sino más bien es el que, teniéndolo, lo desprecia. La necedad, por tanto, es una rebelión, escuche bien, práctica contra Dios. El versículo 16 añade urgencia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice la primera parte del versículo 16. Ahora, la frase aprovechando bien el tiempo contiene un término mercantil. Significa redimir, comprar de vuelta. Pablo usa la misma palabra en Gálatas 3:13 para describir cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí, sin embargo, se aplica el tiempo, que no es el tiempo cronológico, sino más bien es el tiempo oportuno, los momentos estratégicos que Dios nos da para cumplir su voluntad. Ahora, esta sabiduría a la cual Pablo está llamando no es algo abstracto, tiene un nombre. Ese nombre es Jesucristo. Pablo ya había declarado en 1 Corintios 1:30 que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La cruz, que para el mundo es necedad, según 1 Corintios 1:18, es el epicentro de la sabiduría divina. Como digo, la cruz, que para el mundo es necedad, para nosotros es sabiduría divina. Allí en la cruz, en el acto aparentemente más irracional, el Hijo de Dios muriendo por los pecadores, se revela la sabiduría que redime el tiempo y la historia. Cuando Pablo nos llama a redimir el tiempo, nos está invitando a vivir en consonancia con la obra redentora de Cristo. Así como Él compró nuestra salvación en el tiempo perfecto de Dios, según Gálatas 4:4, nosotros, queridos hermanos, escuchen bien, debemos también invertir nuestro tiempo en lo que eterniza realmente en el reino. Pablo dice, porque los días son malos, según el versículo 16, al final del versículo 16. Ahora, esto evidentemente no son una excusa para la pasividad. Es más bien el escenario donde la sabiduría de Cristo brilla con más fuerza. La iglesia primitiva entendió esto, queridos hermanos. En medio de la opresión del imperio romano, tan corrupto y tan violento como lo es hoy en día en nuestros tiempos, ellos, escuche bien, anduvieron con tal sabiduría que transformaron el mundo. Hermanos, ¿cómo estamos caminando? ¿Como necios que malgastan su vida en trivialidades? ¿O como sabios que redimen cada tiempo para Cristo? La necedad se disfraza de muchas formas hoy en día. Por ejemplo, hay personas que dicen, soy muy joven, aún voy a esperar más.
para recién después servir al Señor. ¿Quién le garantiza a esa persona que va a vivir más después? Es ahora. Mañana me voy a ocupar de Dios. Hoy no. Mientras el tiempo se escapa. Permitimos que las redes sociales, el entretenimiento y las preocupaciones nos roben los tiempos que Dios nos da. ¿Se ha puesto a pensar por qué hay asientos vacíos hoy en la mañana? Porque otros tuvieron mejor cosas que hacer. Corremos sin dirección muchas veces, confundiendo ocupación con vocación. Pero la sabiduría de Cristo, queridos hermanos, nos llama a más. Tenemos que vivir con un propósito eterno. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, servir al prójimo y avanzar en el reino. Queridos hermanos, no hace falta ser tan experto para entender que los días son malos. Tenemos que reflejar indefectiblemente a Cristo en un mundo necio. Cristo, nuestra sabiduría, ya redimió el tiempo decisivo de la historia en la cruz. Ahora nos toca a nosotros redimir nuestro tiempo, escuche bien, no para nosotros, sino para Él. Los días son malos, pero la iglesia no está llamada a sobrevivir, sino más bien a avanzar con la sabiduría de quien sabe que la victoria final, escuche bien, ya está ganada. ¿Ya está ganada? Por eso Pablo dice, mirad pues cómo andéis, no con temor, sino con confianza hacia aquel que comenzó la buena obra en nosotros, que al final de los tiempos la va a completar. La pregunta no es si el mundo es peligroso. La pregunta es si estamos caminando en la sabiduría de aquel que venció al mundo. El punto 2. Entender la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 17 presenta un mandato en negativo y también en positivo. Pablo dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El término aquí, traducido como insensato, va más allá de la falta de conocimiento intelectual. El término insensato etimológicamente describe una falta de juicio espiritual. Es una incapacidad para conectar la verdad divina con la práctica diaria. Y es el problema de todas las iglesias locales. Comprenden plenamente, teológicamente, las escrituras, temas doctrinales, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. Es la misma, por ejemplo, insensatos, es la misma palabra que Jesús usó en Lucas 12:20 para el rico necio, que almacenaba bienes sin ser rico para con Dios. El contraste que vemos aquí es la frase "sino entendidos". Implica un conocimiento que unifica, que une, que sintetiza la revelación divina con la experiencia humana. Ahora, lo que Pablo está demostrando aquí no es una información solamente teológica, sino es un discernimiento aplicado. La frase "¿cuál es la voluntad del Señor?" enfatiza la naturaleza concreta y específica de esta voluntad, no como un concepto vago, sino un plan discernible. Ahora, Cristo evidentemente es el cumplimiento de la voluntad divina.
La cruz es el epicentro donde la voluntad de Dios se revela con máxima claridad. Por ejemplo, en Getsemaní, Jesús oró: no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? Sino la tuya. Lucas 22:42. Esto nos muestra la perfecta sintonía que había entre la voluntad humana redimida y también el propósito divino, el propósito del Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Vamos comprendiendo? Amén. La idea de esto es que sea claro. Por ejemplo, Romanos 12:2 es el paralelo a nuestro texto y conecta evidentemente el discernimiento de la voluntad de Dios con la transformación por la renovación de nuestra mente, y hace posible por los méritos de Cristo. Hebreos 10:7 declara que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en la iglesia hoy en día proliferan dos extremos peligrosos. Por un lado, el misticismo pasivo, que espera señales, escuche bien, espectaculares, mientras descuida la palabra ya revelada. Por un lado. Por el otro lado, hay otro extremo, el racionalismo estéril, que analiza doctrinalmente la voluntad de Dios, pero escuche bien, en el peor de los casos, no se somete a ella. Aquí Pablo hace un llamado urgente: buscar la voluntad revelada antes de la voluntad oculta. Y sucede mucho eso hoy en día. Sucede mucho. Las escrituras muchas veces no van a responder nuestras preguntas, no lo van a hacer. Hay cuestiones que no tienen respuestas para nosotros, pero nosotros queremos indagar, queremos muchas veces buscar algo en lo que Dios ha callado, y nos abocamos a eso. Y hay divisiones: no, yo creo esto, yo creo aquello, y descuidamos la palabra revelada que ya tenemos. Dios ya ha declarado su voluntad en cuanto a la santidad, gratitud y también testimonio. No pretendemos o no pretendamos discernir lo escondido, no pretendamos discernir lo escondido, lo no revelado, mientras desobedecemos lo que ya ha sido revelado. Como Cristo juzgó todas las cosas según el propósito redentor del Padre, nosotros debemos evaluar cada decisión preguntándonos: ¿esto realmente refleja el carácter de Cristo? ¿Lo que voy a hacer va a edificar al cuerpo de Cristo? ¿Glorifica su obra consumada? La voluntad de Dios se discierne mejor, escuche bien, en comunidad, donde los dones espirituales operan en armonía, o deberían de operar en armonía, para probar, como dice Pablo, lo que es agradable al Señor. La insensatez espiritual tiene un alto costo. Pérdida de fruto. Por ejemplo, juicio sobre Israel en aquel entonces por no discernir el tiempo. Pero en Cristo tenemos la mente de Cristo, y su Espíritu nos guía a toda verdad, según Juan 16:13. La iglesia que aprende a discernir no por métodos humanos, sino por sumisión a la palabra encarnada, que es Cristo, y escrita, que es la Biblia, se convertirá en faro de sabiduría en esta generación torcida.
Vamos a desarrollar ahora el punto 3. El punto 3, llenarse del Espíritu. Vamos a abarcar los versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El punto 3, llenarse del Espíritu. En el año 1904, un joven minero galés llamado Evan Roberts comenzó a orar con un pequeño grupo de creyentes pidiendo avivamiento. Evan Roberts empezó a orar por avivamiento con un pequeño grupo. Ahora, lo que sucedió después marcó la historia de Gales y en Gales. Lo que sucedió después marcó la historia. El Espíritu Santo cayó con tal poder que en 6 meses, escuche bien, más de 100,000 personas se convirtieron en Gales en el año 1904. 100,000 personas en 6 meses. Las tabernas cerraron. Los tribunales ya no tenían casos que juzgar. Y los equipos de fútbol en aquel entonces se disolvieron porque los jugadores habían nacido de nuevo y ya no les importaba ir a jugar. Les importaba congregarse, escuchar la palabra. Por ejemplo, los periódicos de aquella época reportaban que hasta los caballos de las minas dejaban de entender las órdenes de sus dueños porque estaban acostumbrados a trabajar bajo maldiciones que en ese entonces habían ya cesado. Ahora, este mover sobrenatural no fue producto de estrategias humanas, sino más bien fue el resultado del poder transformador del Espíritu Santo derramado en corazones, escuche bien, rendidos a los pies de Cristo. Pablo nos escribe aquí en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, ¿qué dice? Bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Aquí hay un contraste radical entre dos fuerzas que pueden controlar al ser humano. El verbo llenarse está en presente continuo. Esto indica una experiencia constante. Esto no es un evento único. Así como el vino controla progresivamente al ebrio, el Espíritu debe dominar cada aspecto de nuestra existencia. El alcohol tiene un dominio absoluto sobre aquel que va tomando y tomando y tomando y tomando. Pero Pablo dice: no sean controlados por el vino. Ustedes tienen que ser controlados o estar siendo controlados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa realmente esta llenura del Espíritu? El texto aquí describe 3 manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, según el contexto inmediato. En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo en una vida hace que esta vida, o de esta vida, fluya adoración comunitaria. Pablo dice aquí: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. En segundo lugar, hay una adoración íntima. Pablo dice aquí: cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, en vuestros corazones. Y en tercer lugar,
aquí vemos otra manifestación, gratitud sobrenatural, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. 3 manifestaciones claras de aquel que está lleno del Espíritu Santo. Primero, tiene una preponderancia en comunidad, luego internamente, y de ahí, en tercera instancia, fluyen agradecimientos hacia Dios. Ahora, esta triple manifestación revela que la plenitud del Espíritu no se mide por experiencias emocionales, como esta corriente que ya conocemos, que ya no hace falta entrar en detalles, lo manifiesta, lo dice. Como decía Adrian Rogers, una señal clara de tener al Espíritu no es hablar en lengua, sino controlar la que ya se tiene. Amén. Así decía Adrian Rogers, el famoso predicador de El amor que vale, en Radio BBN. Una señal clara del Espíritu no es hablar en lengua, sino controlar la que ya se tiene. Esto, la llenura del Espíritu no se mide por experiencias emocionales. Y por el contrario, haciendo un contraste, la manifestación de las fuerzas de las tinieblas tampoco hace que una experiencia sea emocional. Por ejemplo, una persona poseída por Satanás no necesariamente va a tener manifestaciones externas como revuelco, caídas, echando burbujas de la boca, nada que ver. Por ejemplo, vemos a una persona en los evangelios que estaba poseída por Satanás. ¿Saben a quién me refiero? Judas. ¿Qué hizo Judas? Salió del aposento alto, se fue a los religiosos de la época y vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Y como decía Augustus Nicodemos, tenemos a más personas poseídas dentro de la iglesia, más de lo que imaginamos. Así que mucho cuidado, queridos hermanos. Mirad pues cómo andéis, dice Pablo. Ahora, teológicamente este pasaje apunta directamente a Cristo, evidentemente, y su obra. El Espíritu mismo que nos llena es el mismo que ungió a Jesús. Es el mismo que lo sostuvo en la cruz. Es el mismo que lo resucitó. La llenura del Espíritu Santo es posible solo porque Jesús, en su ascensión, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado según Hechos 2:33. La cruz evidentemente abrió el camino para que los seres humanos imperfectos como yo, como usted, fueran habitados por el mismo Espíritu que moraba en Cristo. Por eso, queridos hermanos, Pablo puede mandar esta orden, porque la Pascua ya ocurrió, Pentecostés ya sucedió, y ahora es el tiempo de que la iglesia viva en el poder de esa realidad. Hoy la iglesia enfrenta una disyuntiva crítica. Podemos seguir dependiendo de métodos humanos, evidentemente. Podemos seguir dependiendo de programas elaborados. Podemos seguir dependiendo de sabiduría mundana. O más bien, podemos volver a la fuente del poder apostólico, el Espíritu Santo. El avivamiento galés nos muestra el patrón a seguir. No comenzó con un gran predicador,
sino más bien comenzó con jóvenes comunes y corrientes que oraban hasta que el Espíritu los llenó. ¿Estamos realmente dispuestos a pagar ese precio? La verdadera sabiduría para tiempos peligrosos no se encuentra, escuche bien, en seminarios ni libros de autoayuda, sino en rodillas dobladas y corazones quebrantados. Y ese es el método para encontrar avivamiento en un lugar o en una iglesia. Rodillas dobladas y corazones contritos, quebrantados. Cuando nos llenamos del Espíritu ocurren tres mínimamente transformaciones radicales. Nuestras palabras se edifican en lugar de destruir, según el versículo 19. En segundo lugar, nuestra adoración fluye en cualquier circunstancia, en la segunda parte del versículo 19. Y según el versículo 20 ocurre una tercera cosa: nuestra gratitud persiste aún en medio del dolor. Hermanos, el mundo no necesita más cristianos inteligentes. Necesitan creyentes llenos del Espíritu que muestren con sus vidas el poder transformador del Evangelio. El apóstol Pablo no fue a Harvard. Harvard ni siquiera existía en ese entonces. Ni siquiera existían los seminarios. Pero tenía el mejor maestro. Tenía el mejor guía. Y en su primera predicación se han convertido 3.000 personas. Las personas, los religiosos de la época, veían a Pedro y a sus secuaces y decían: esa gente sin letras y del vulgo, ordinarias ante el mundo, pero ante los ojos del Señor preciosos, porque tenían al Espíritu Santo como guía. Como en Gales, como en el primer Pentecostés, Dios está listo, escuchen bien hermanos, para derramar su Espíritu sobre aquellos que hambreen y seden de justicia. La pregunta es: ¿estamos listos para ser llenos realmente? ¿O vamos a seguir inmiscuidos en cosas triviales? Este tiempo que me queda, quisiera dar 4 aplicaciones de cómo este texto nos puede ayudar en nuestro cotidiano vivir. Primero, el Espíritu que nos llena es el mismo que ungió a Cristo. El Espíritu que nos llena es el mismo que ungió a Cristo. Así como el Espíritu descendió sobre Cristo en el Jordán, ahora ese mismo Espíritu mora en nosotros, vive en nosotros para continuar la obra de aquel que nos ha llamado. Vive en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo. No estamos solos. No estamos solos. Aún en medio del dolor, Dios está más cerca de lo que pensamos, más cerca de lo que imaginamos. Esto nos da la pauta de que nuestro servicio no depende de talentos humanos, sino depende más bien del mismo poder que sostuvo el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo como autor. Nuestra santidad es posible porque el Espíritu que resucitó a Cristo ahora trabaja en nosotros, está en nosotros, nos está transformando y al final de los tiempos nos va a glorificar. Estamos ministrando, estamos trabajando dentro de la obra con fuerza propia, o más bien con la unción que viene de lo alto. Y cuando me refiero a unción del Espíritu Santo, no me estoy refiriendo a lo que usted ya tiene en la mente. Relacionamos mucho ese término con el ámbito carismático, pero no es así. En segundo lugar, la cruz hizo posible nuestra llenura. Jesús dijo: si no me voy, el Consolador no vendrá. Su partida a través de la cruz y luego su ascensión nos trajo al Espíritu.
Por tanto, cada vez que pecamos, olvidamos que Cristo ya pagó por nuestra libertad. Cada vez que dudamos, negamos que el Espíritu es el anticipo de nuestra herencia. Es la garantía que tenemos al Espíritu Santo. Son las arras de nuestra herencia, según Efesios 1, 13, 14. Es la garantía que tenemos de que pertenecemos al Señor. ¿Vivimos como esclavos o vivimos como hijos que tienen acceso al trono? Tercer punto, el Espíritu nos habla de Cristo. El Espíritu no vino para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Cristo. Por eso nuestra adoración debe exaltar al Cordero, no solo buscar experiencias sobrenaturales. Nuestro discernimiento se corrompe cuando no probamos los espíritus. ¿Tus momentos espirituales, entre comillas, te acercan más a Jesús o solo producen en ti emociones vacías? Y por último, la llenura produce fruto, no solo dones. La llenura produce frutos, no solo dones. Pablo no menciona dones espectaculares como evidencia de la llenura del Espíritu Santo, sino más bien hay manifestaciones como la comunión sana, alegría sobrenatural y gratitud en todo. Estos son los mismos frutos que Jesús mostró en la tierra. Ahora, tu espiritualidad se mide por manifestaciones o por la semejanza de Cristo. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje nos revela que vivir con sabiduría en tiempos peligrosos no es opcional, sino un llamado urgente. No se trata de prudencia humana, se trata de un estilo de vida transformado por el Espíritu, centrado en Cristo y enfocado en la eternidad. Cristo, queridos hermanos, es el modelo perfecto de esta sabiduría. Él aprovechó cada instante para cumplir la voluntad del Padre. Se entregó en la cruz como un acto supremo de discernimiento divino y nos envió al Espíritu para que siguiéramos su obra con poder. Hoy la iglesia debe decidir: ¿viviremos como necios, arrastrados por las corrientes de este mundo, o como sabios, iluminados por el Espíritu y enfocados en la eternidad? La verdadera sabiduría, hermanos, no se encuentra en estrategias humanas, no se encuentra, sino en una vida centrada, rendida a Cristo. Pablo dice: mirad cómo andéis, porque los días son malos. El tiempo es corto. La misión es urgente. Y solo en Cristo tenemos la sabiduría que el mundo necesita. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar con una oración en esta parte. Oremos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a vivir como sabios. Ayúdanos, Señor, a depender enteramente de ti, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, que vive en cada hijo tuyo, pueda guiarnos hacia tu voluntad, hacia tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en las circunstancias difíciles. Ayuda a mis hermanos, Señor, en cada momento de prueba, de dificultad. Que cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en ti y en esa obra consumada de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor.
Ya la victoria está garantizada para cada hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ella. Te pido, Señor, que bendigas de manera especial a cada hermano, a cada hermana que ha llegado hasta aquí a escuchar tu palabra, a adorarte, también a las visitas, Señor. Gracias porque dentro de tu voluntad se ha establecido que así sea, Señor. Bendícelos. Aviva tu iglesia. Aviva nuestros corazones. Que este comienzo de semana, Señor, tú nos guardes, tú nos cuides y por sobre todo, Señor, que tu gracia nos sustente. Perdona nuestros pecados, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nelson, puede pasar, por favor, si puede orar.